Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios altísimo, bendito Dios. A ti te damos todo el honor, toda la honra y toda la gloria, Padre. Te damos gracias, Padre. Bendito Dios. Saludos a todos los hermanos en Cristo, todos los que ya están conectados o los que se están ya conectando y todos los que se vayan conectando paulatinamente. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar a todos ustedes y de hacer nuevamente esta reunión virtual para gloria de Dios Padre Santo y Eterno. Pero bien, vamos a comenzar y vamos a orar, porque es lo primero que nos corresponde. Todos debemos de encomendárselo al Señor en oración. Bendito Dios. Altísimo Dios, Padre eterno, santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, todopoderoso. Aleluya, gloria a tu nombre, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Aleluya, creador de los cielos y la tierra, creador del universo y todo lo que existe en ellos. A ti te damos gracias, Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de poder estar aquí, de podernos dirigir a todos los hermanos en Cristo a través de esta reunión virtual, a través de también de alcanzar a todos los amigos que todavía no son hermanos en Cristo y que te pedimos por ellos que pronto lo sean, que den el paso, aleluya, y que se conviertan a ti, porque es lo mejor que pueden hacer, es lo mejor que puede hacer cualquiera en este mundo, cualquier persona en general. Te damos gracias, Padre, por ellos, por lo que nos están viendo, tanto hermanos como amigos. Te damos gracias y te pedimos que tú los bendigas a todos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y que el que está en Cristo se fortalezca aún más y que el que no está te acepte a ti y empiece a caminar contigo para gloria tuya y pueda obtener la recompensa que es la vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, toda la gloria es tuya. El único camino a la vida eterna es Cristo Jesús. No hay más camino y te damos gracias por Cristo, por enviarnos a Cristo, por lo que hizo Cristo allí, en lugar nuestro, por nosotros, porque Él pagó el precio de nuestro juicio en ese altar. Aleluya, te damos gracias. Único altar que tú reconoces, no existe más ningún otro, solo ese, el altar de la cruz del Calvario, donde Cristo se entregó por nosotros, donde derramó su sangre por nosotros, sangre inocente, sangre pura, limpia, santa, preciosa, poderosa, que nos redime, perdona, justifica, purifica, santifica, limpia de todo pecado y libra de toda maldad. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio sustitutivo de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, porque se entregó delante de ti como ofrenda, aleluya, en sacrificio perfecto y agradable delante de ti como ofrenda por nuestro pecado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a todos y cada uno de los que estén conectados y de los que se conecten después también aquí a esta reunión virtual. Tú los bendigas a todos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en cualquier lugar de la tierra, aleluya, donde esté esa persona, te pedimos que tú la bendigas ricamente, aleluya, y el que no te conozca, que tenga un encuentro contigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Es nuestro deseo, como el tuyo, que tú quieres que todos sean salvos, aleluya, y que nadie perezca, aleluya, porque para eso enviaste a Cristo, para que todos vengamos a ser salvos. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Aleluya, gloria a tu nombre. Te damos gracias infinitas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gloria a tu nombre. Gracias a ti, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a iniciar alabando. Bendito Dios. Y para alabar el nombre de Cristo, pues aquí está nuestro hermano Udelvis, que él ya viene a estar aquí con ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
cielo es tu trono, la tierra el estrado de tus pies, y toda la creación te pertenece, porque todo es tuyo, porque tú lo hiciste. El cielo es tu trono, la tierra el estrado de tus pies, y toda la creación te pertenece, porque todo es tuyo, porque tú lo hiciste. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por esa alabanza tan bella, aleluya. Bendito Dios, gloria al Señor. Jesucristo es el Señor, gloria a su nombre. Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la oportunidad de estar nuevamente conectados, como dijimos al principio, en la oración. Damos gracias a Dios por esa alabanza que estaba haciendo Budelis ahora, muy bella. Damos gracias a Dios por la presencia de todos en esta reunión y damos gracias a Dios por su palabra, de la cual venimos precisamente a hablar también, de su palabra, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Hoy hemos escogido un tema que es de extraordinaria importancia, puesto que el Señor mismo es quien ha puesto en nuestros corazones el deseo de hacer su voluntad. Es decir, vamos a hablar de su voluntad divina, de la voluntad de Dios. Todos nosotros debemos sentir ese deseo en nuestros corazones, porque les aseguro que cualquier otro deseo pasará. Como dice la palabra,
en Primera de Juan 2:17, escrito está, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Bendito Dios. Es decir que como mismo la palabra de Dios, que es Cristo, permanece para siempre, todo aquel que hace la voluntad de Dios también permanece para siempre. Es muy interesante este tema, ¿verdad? El Señor nos ha escogido para permanecer para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Permanecer para siempre. ¿Qué deseo debe primar entonces en nuestros corazones? Cuando hemos leído su palabra, que todos sus deseos pasarán junto con el mundo, pero no el que hace la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Creo, hermanos y amigos que nos están escuchando, creo que ya es hora que analicemos qué tipo de deseos y qué deseos son los que tenemos. Ello nos daría una medida de lo mucho que necesitamos sumergirnos dentro de la palabra de Dios, dentro de Cristo, porque Cristo es la palabra, y buscar allí su voluntad y hacerla. Y también podemos leer en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense qué importante es este asunto, ¿verdad? También la palabra nos declara en Lucas 12:47, dice así, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Gloria a Dios. Es decir, que es, como les decía al principio, de extrema importancia. Además, el apóstol Pedro nos dejó escrito cómo debemos vivir el tiempo que nos resta. En Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Aleluya. Luego se nos hace necesario tres cosas muy importantes. Número uno, conocer la voluntad de Dios. Número dos, aceptarla. Y número tres, hacerla. Porque si yo la conozco y no la acepto, mucho menos voy a poder hacerla. ¿Verdad? Es muy difícil. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseñó a orar diciendo en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Él, como todo hombre, pudo no hacerla, porque nosotros tenemos el poder y la capacidad de no hacerla, simplemente por el libre albedrío, lo que constituye la voluntad permisiva de Dios, lo cual siempre trae malas consecuencias, como veremos más adelante. Pero Él nos dio un ejemplo muy diferente, como dice Mateo 26, versículo 42, dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Gloria al Señor. Como también dice en Salmos 47, asunto que también lo repite el libro de Hebreos, entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí,
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gloria a Dios. Esta que hizo Cristo allí en el altar de la cruz del Calvario, único altar que nuestro Dios reconoce, es la voluntad de Dios perfecta y agradable, que también es buena. Gloria a Dios. Como veremos también que así mismo lo dice la palabra. Aleluya. Y como el mismo Jesucristo dijo, nuestro Señor, en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Gloria a Dios. Por tanto, la voluntad de Dios, vamos a ver que tiene tres aspectos diferentes. El primero, el cual aún no hemos mencionado, es la voluntad soberana de Dios. Esta voluntad es la que Él predeterminó desde el comienzo del mundo, desde antes de la fundación del mundo, y esa voluntad Él la cumplirá seguro. En Efesios 1:3 podemos ver un ejemplo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, repito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y repito, según el designio de su voluntad. Es algo predeterminado. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente éramos en Cristo, o sea, se refiere a Israel, en Él también vosotros, ahora se refiere a la iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. Aleluya, gloria a Dios. Bella y magnífica esta palabra, ¿verdad? Esto corrobora la voluntad de Dios soberana. También la podemos notar en Job 42:2, que dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esta, como les decía, es la voluntad soberana y decretal de Dios. Muchas veces es oculta hasta que se cumpla. Por ejemplo, Judas, Pilatos, los jefes judíos y los romanos estaban cumpliendo la voluntad soberana de Dios al traicionar y crucificar a Cristo. Sin embargo, eso no justifica sus pecados. Ellos resultaron responsables de su rechazo a Cristo, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27 en adelante, dice:
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Luego, aunque Dios permita en su voluntad soberana que suceda el pecado, todo el que cometa pecado es responsable por el mismo ante Dios. Eso no le quita el pecado. No le quita el pecado el hecho de que lo haya hecho conforme a la voluntad soberana de Dios. Tiene que rendir cuenta por él. Gloria a Dios. Ahora, el segundo aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad permisiva, de la cual ya habíamos hablado anteriormente. Y de esta hay muchos ejemplos en la palabra, como es el caso del nacimiento de Ismael, relatado en Génesis 16, lo cual sucedió porque Sara, como hemos visto en la Escritura, no esperó el cumplimiento de la promesa. Y también Abraham, por supuesto, la complació. Y complació esa petición de Sara usando a la esclava Agar. Y esto ocasionó cosas malas, porque producto de eso existen hoy el Islam, que está totalmente en contra del pueblo hebreo y del pueblo judío, y se saben las innumerables oposiciones y guerras que han ocurrido. ¿Cuánto mal pudo haberse evitado? Mucho. También cuando el pueblo de Israel quería tener un rey humano, es decir, que ya no quería más a Dios, quería un rey, un hombre, como las naciones vecinas, y entonces el Señor les puso al rey Saúl, en vez de él, en lugar de Dios, el rey Saúl. Se pudo evitar mucho mal, porque también hubo tragedias, y la vida de Saúl mismo terminó, y la de sus hijos, a filo de espada. O lo sucedido en Segunda de Reyes, capítulo 20, que relata la enfermedad del rey Ezequías, uno de los más piadosos, que hizo tremenda reforma, y quitó todo lo malo del pueblo de Israel, y estaba muy bien delante de Dios. Y el Señor le dijo que arreglara su casa, que iba a morir, es decir, que ya iba para poner otro rey, ¿verdad? Pero él lloró y pidió a Dios en oración, y Dios le concedió 15 años más de vida, pero esos 15 años fueron malos, fatales. En esos 15 años se enalteció el corazón de él. El mismo corazón que había sido piadoso se enalteció. E inclusive permitió que los espías babilonios entraran en el palacio y vieran todo lo que había allí dentro, y se enamoraran de eso y quisieran después atacar a Jerusalén. Gloria a Dios. Aleluya. Y sucedió que a los 3 años después de esta petición de vida que hizo Ezequías, ocurrió el nacimiento de su hijo Manasés. Porque en el capítulo 21, en el 20 se relata este hecho de la enfermedad de Ezequías. En el 21 comienza el capítulo diciendo que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Es decir, si comenzó a reinar a los 12 años, a los 3 de la petición, porque fueron 15 años de extensión de vida, fue que nació ese hijo. Dentro de esos 15 años de extensión de vida, nació este hijo. Y este hijo ocasionó mucho daño al pueblo de Israel. Gobernó Israel durante 55 años. Regresó toda la idolatría que el padre había quitado y puso aún más él. Metió dentro del templo de Dios, metió todos los ídolos paganos que existían, y los que no habían los inventó él. Aleluya, es un decir.
Aleluya. Les recomiendo leer esta historia en Segunda de Reyes 20 y 21, aunque comienza a hablar de sequía desde el 18, pero les recomiendo que lean esto. Aleluya. Por último, el tercer aspecto de la voluntad de Dios, ya habíamos visto que era la voluntad soberana, la voluntad permisiva, y ahora es la voluntad perfecta. La voluntad de Dios perfecta. Aleluya, gloria a Dios. Y este aspecto de la voluntad de Dios es el que más nos debe interesar, porque es, aleluya, en la que nosotros podemos trabajar. Aleluya. Podemos leer en Romanos 12:1, que dice así la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí viene ahora lo importante. ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? No os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Bendito Dios. Pero ¿cómo podemos hacerle? Renovar nuestro entendimiento y comprobar, transformarnos por medio de la renovación del entendimiento para comprobar cuál sea esa buena voluntad. Eso podemos trabajarlo, ¿verdad? Aleluya. Y les exhorto a hacerlo. Esta es la voluntad de Dios que cumplió nuestro Señor Jesucristo, dándonos el mejor ejemplo que pueda existir. Como Él mismo dijo en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya. Bendito Dios. Y damos muchas gracias a Dios que Cristo cumplió su voluntad. Si no la hubiera cumplido, ninguno de nosotros pudiéramos estar en Él, ni tuviéramos su Santo Espíritu, nuestro guía, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. Es muy bueno para nosotros que Cristo la cumplió, pero además es bueno el hacerlas nosotros, como dice la palabra en 1 de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, que es Cristo, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo vuestra buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria a Dios. Porque el 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dios nos pide que hagamos el bien, como también lo encontramos en 1 de Pedro 2:15. Dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gloria a Dios. Cristo vino para servir y gran ejemplo nos dio. Veamos qué nos dice la palabra en Efesios 6:5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales
aleluya, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Bendito Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aleluya. Se refiere al tribunal de Cristo, el cual ocurrirá en la segunda venida de Cristo después de la primera resurrección, donde solo los santos recibiremos la recompensa de lo que hayamos hecho. No debemos confundirlo, aleluya, con el juicio del gran trono blanco que será al final del milenio, después de la segunda resurrección. Esa es la resurrección, aleluya, de los muertos, de los que hayan muerto sin Cristo. Es decir, como el mismo Cristo dijo en Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estos son eventos diferentes, aunque están ahí juntos, Cristo los mencionó juntos, pero son eventos distintos. Hay un tiempo de 1000 años por medio, se hace todo el milenio en el que vamos a reinar con Cristo. Bendito Dios. Ahora veamos esta orden que nos da la Biblia en Efesios 5:15, porque es tan imperativo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, aleluya, la voluntad del Señor. Bendito Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Más adelante agrega en el capítulo 5, ahí mismo en Efesios 5, 14, Efesios 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Aleluya. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, aleluya, Jesucristo. Bendito Dios. Aleluya, hermanos, es tiempo de escudriñar las Escrituras. Bendito Dios. Y Pablo nos dejó dicho en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bendito Dios.
Si buscamos en la palabra de Dios, podemos encontrar esta palabra tan bella. Por ejemplo, en Isaías 53:10, aleluya, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria a Dios, aleluya. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Cristo vino a cumplir lo que estaba dicho de él conforme a su voluntad. Vino a su pueblo, bendito Dios. Vino a su pueblo, como escuchamos aquí también en Juan 1:11. Dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, en el 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que por voluntad de Dios estamos aquí y estamos en Él. Aleluya, gloria a Dios. Qué gran bendición, hermanos. Bendito Dios. Buscar y rebuscar en su palabra para poder hacer su voluntad, buscando siempre la gloria de Él. Aleluya, siempre buscando la gloria de Él, porque dice, no es gloria ninguna de nosotros, de ningún hombre es gloria, toda la gloria es de Él. Él lo hizo todo lo hizo de Él y todo proviene de Él. Bendito Dios. Vamos a buscar allí en la palabra y buscar siempre su gloria. Dice Juan 7:16, así. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice Cristo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Aleluya. Gloria al Señor. El 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Gloria al Señor. Debemos desear ardientemente hacer en nuestras vidas la respuesta que le dio Ananías a Pablo, inmediatamente que recobró su vista, después de permanecer 3 días ciego por el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Aleluya, que dice en Hechos 22:14, dice que lo miró, es decir, apenas cayeron de él como escamas de los ojos y se abrió su vista. Dice que lo miró y él le dijo, es decir, Ananías le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, a Pablo, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Esos pasos nos corresponde a nosotros hacerlos también. Conocer su voluntad y ver al justo y oír la voz de su boca. Bendito Dios. El justo es Cristo, porque no hay solo un justo, Cristo, el único. Aleluya. Lo cual, sin dudas, Pablo hizo así, pues. Escuchen qué respuesta él pronunció cuando le rogaron que no subiese a Jerusalén. Es decir, le pidieron que no subiese. En Hechos 21:13 dice, entonces Pablo, aleluya, respondió. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Es decir, que Pablo había buscado la voluntad de Dios, aleluya, y había conocido esa voluntad y la estaba haciendo
bendito Dios, aleluya, y había visto al justo y había oído la palabra que sale de su boca, bendito Dios, gloria al Señor, aleluya. Y dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir a Pablo, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor, bendito Dios. Hacer la voluntad de Él debe ser nuestro motivo más grande después de recibir el regalo de la vida, como nos dice Santiago 1:17. Dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, aleluya, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, por la palabra que es Cristo, la verdad es Cristo, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aleluya, gloria a Dios. Y como nuevas criaturas que somos, nos conviene buscar la voluntad de Dios y hacerla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, podemos leer en 1 Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor nos ha llamado a santificación. Pudiera resumirse la voluntad de Dios en 1 de Pedro 1:16, que dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos, porque yo soy santo, bendito Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Y para ser santos, lo mejor es buscar en su palabra, disciplinarnos espiritualmente, en meditación en la palabra, ayuno y oración. Aleluya. Más nos vale estar siempre al lado de Cristo, como María, que escogió la mejor parte, escuchando su palabra. Como también dice aquí las Escrituras en Marcos 3:33, leemos, Él les respondió diciendo, estaba un grupo alrededor suyo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya, gloria a Dios. Estos alrededor de él, como María, estaban atentos a su palabra, atentos al alimento espiritual, aleluya, del cual no podemos prescindir de ninguna manera. Allí, en esa palabra, debemos leer, debemos releer y debemos volver a leer y cuantas veces podamos, porque es una palabra viva. Siempre nos dice algo nuevo. La palabra de Cristo que debe abundar en nosotros. Como dice Colosenses 3:15, que dice así, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Esta palabra de Cristo nos dice acerca de la voluntad de Dios. Y podemos leer en Gálatas 1, versículo 3, que dice, gracia y paz a vosotros
de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Aleluya. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Estamos en un siglo malo, no le quepa duda a nadie. Porque conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios. Es decir, el cual nos dio a sí mismo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad del Dios y Padre? De nuestro Dios y Padre. La voluntad del Dios y Padre nuestro es librarnos del presente siglo malo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de Jesucristo, quien vino aquí a pagar el precio que nosotros nos correspondía pagar. Él vino a pagarlo por nosotros, el justo por los injustos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Aleluya, bendito Dios. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Como de importante es la palabra, por el énfasis que hemos hecho, porque es así, de verdad lo requiere, es importante. Gloria a Dios. Así también lo es la oración, y en la cual tenemos promesa de ayuda incalculable, que debemos aprovechar al máximo, como aparece en Romanos 8:26. Dice la Escritura: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bendito Dios. Es decir, que el Espíritu intercede a través de nosotros en oración conforme a la voluntad de Dios. Pues ¿cuánto entonces debemos querer nosotros orar en el Espíritu? Hablar, gemir, aleluya. Es nuestro deber requerir la ayuda del Espíritu. Gemir, hablar en lenguas, es indispensable en nuestras vidas cristianas, así como en la oración que encontramos en Salmo 143:10, que dice la palabra: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Aleluya. Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bendito Dios. Gloria al Señor. Debemos buscar el Espíritu y a orar en el Espíritu. Es necesario que lo hagamos, porque la oración compensa la palabra. Dice la Biblia, aleluya, en Juan 9:31 vamos a leer: sabiendo de antemano que seremos oídos, porque escrito está así en Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bendito Dios. Qué garantía, hermanos, qué garantía tenemos en Cristo. Dice la palabra de Dios allí. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero dice que si alguno es temeroso de Dios, lo cual sin duda debemos hacerlo, pero además hacemos su voluntad, a ese oye. Garantiza la palabra de Dios, que Dios no miente. Por tanto, tenemos garantía que vamos a ser oídos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Y si tuviéramos algo específico, es decir, si necesitamos la ayuda de Dios y no tenemos claro el asunto con relación a su voluntad, no podemos olvidar lo que nos dice la palabra en el Proverbio 3, 5, 6, 7 y 8. Vamos a leer. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Nunca te apoyes en tu prudencia propia. Confía en Jehová. Aleluya. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bendito Dios. Qué palabra tan hermosa. Bendito Dios. Y si es respecto, por ejemplo, al matrimonio, digamos que andamos, no sabemos con qué nos vamos a casar o no sabemos algo específico como este asunto, pues tenemos una muy buena pauta en 2 de Corintios 6, versículo 14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aleluya. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y luego en el 15 dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Una muy buena pauta que debemos seguir. También es muy importante que pidamos a Dios los dones del Espíritu, porque entre ellos se encuentra, además de los dones de fe, milagros y sanidades, los de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, los de lenguas, interpretación de las lenguas y profecías. Y esto dice la palabra allí que procuremos los mejores. Pero además de procurarlos, seguro que nos ayudarán para conocer mejor la voluntad de Dios. Y de eso se trata, de eso estamos hablando. De la voluntad de Dios, de conocerla, de aceptarla y de, aleluya, hacerla. Es lo más importante. Aleluya. Y nuestra oración constante, además de por las almas perdidas, es también: enséñanos a hacer tu voluntad, oh Dios, porque tu voluntad divina, oh Padre, queremos hacer. Aleluya. Y vamos a terminar con Hebreos 13:20. Aleluya. En adelante. 20 y 21, que dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Su voluntad divina quiero hacer. Bendito Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Su voluntad divina quiero hacer. 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 Alabo a mi Salvador, El que me da mi sustento. alabo a mi Salvador, el que me da mi sustento. En él me siento contento, Para mí es lo mejor. Su voluntad divina quiero hacer. 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 Jesucristo es el Señor, proclamo con libertad, es camino y es verdad, mas es que me fortalece, y junto al que me obedece, quiero hacer su voluntad. Su voluntad divina quiero hacer, Su voluntad divina quiero hacer. Su voluntad divina quiero hacer. Su voluntad divina quiero hacer. me aparto de iniquidad, e invoco el nombre de Cristo, me aparto de iniquidad, e invoco el nombre de Cristo, Desamparado
también sigo yo la paz, proclamando una vez más, Jesucristo es el Señor. Su voluntad divina quiero hacer, su voluntad divina quiero hacer, su voluntad divina quiero hacer, su voluntad divina quiero hacer. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios, damos gracias a Dios, hermanos queridos, amados hermanos y amados amigos, el que exhortamos si es amigo que se convierta a Cristo para que sea hermano pronto. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por este tiempo, porque hemos estado con ustedes en esta reunión virtual, porque hemos llevado a ustedes esta palabra, la cual recomiendo poner en práctica, porque es mejor estar en la voluntad de Dios, como leímos a principio en la misma escritura, lo que dice al respecto de su voluntad. Debemos hacer la voluntad de Dios. Por eso yo quiero hacer su voluntad divina. Gloria a Dios, los exhorto a todos para que hagamos la voluntad divina de Dios, porque es verdaderamente indispensable. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, para despedirnos en oración. Te damos gracias, Padre eterno, santo, altísimo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Gracias por estar aquí, gracias por esta reunión, porque tú estabas aquí en medio nuestro, Padre. Bendito Dios, por Jesucristo, tu Hijo amado, por tu Espíritu Santo que siempre nos acompaña. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que todos los hermanos que han escuchado esta palabra les llegue, que se siembre esta semilla en sus corazones y que todos quieran, Padre, venir a formar parte de tu pueblo, que todos quieran agradarte a ti, hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y es la que queremos hacer, Padre. Queremos hacer tu voluntad divina, oh Padre. Aleluya. Y te lo pido para todos los hermanos que están en sintonía de nuestra hora, y para todos los que después vengan a estarlo más tarde, y también a los que aún no sean hermanos, para que te acepten a ti, Padre. En el nombre de Jesucristo, llega a sus corazones, que esta palabra, aleluya, que no regresa vacía, llegue a sus corazones, Padre, y haga su obra allí, para que estos hermanos puedan ser salvos, o estos futuros hermanos puedan ser salvos para tu gloria, porque nuestra oración principal es por las almas perdidas, pero también ahora incorporamos a hacer tu voluntad divina. Es la que queremos hacer, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya, para gloria tuya, Padre Santo, eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Saludos, hermanos, bendiciones, que Dios les bendiga a todos.